Real, ¿ya? El tema que estamos viendo sobre las doctrinas de la gracia. La semana pasada quedamos cierto en el mandato o sea, en la pregunta que le hacía Isaías al Señor, ¿cierto? Y Dios le decía que el mensaje tenía que seguir siendo predicado a como diera lugar, ¿ya? Que no había un tiempo determinado para anunciar las buenas nuevas. Gracias. Y quedamos en Hechos 13:48, cuando los gentiles oyeron eso, comenzaron a regocijarse, y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Todos los que habían sido destinados para vida eterna creyeron, y ahí vemos, cierto, que hay un remanente, que hay un pueblo escogido por Dios, que hay un pueblo designado, que hay un pueblo determinado para la vida eterna. Y continuamos en Hechos 18, donde el Señor vino a Pablo en una visión y le dijo: no temas. Le dijo el Señor: sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y ningún hombre te atacará para dañarte. ¿Por qué dice? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿A qué se refería Dios con estas palabras? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Todavía no se habían convertido, todavía no estaban convertidos. Y él le dijo: tú sal allí y tú predica, porque tengo mucho de la simiente santa que ya está ahí. Él sabe, cierto, los que son salvos. Él conoce a los suyos. Él conoce, Cristo conoce a sus ovejas. Entonces, ¿quién creerá? ¿Quién creerá a nuestro anuncio, como dijo Isaías? ¿Quién se salvará al oír la predicación del Evangelio? Y en este caso todos los hombres son responsables si el ofrecimiento, cierto, es legítimo. Pero ¿quién será salvo? Esto nos lleva a la mirada de la doctrina de la expiación real, o expiación definida, o expiación particular. Perdón, hermano. Y como también ha sido llamada, ¿cierto? Ahora ya sabemos esto cuando hacemos la pregunta: ¿quién creerá y quién será salvo? Sino los que están escogidos por el Señor. ¿Ya? Eso lo debemos tener ya más que claro nosotros. Y hemos hablado ya de la doctrina de la incapacidad absoluta, y algunas veces también llamada la doctrina de la depravación total, que fue la primera doctrina que vimos, no sé si se acuerdan. Esta doctrina dice que ningún pecador, y esto lo enseña la Biblia, ningún pecador por sí solo puede o quiere buscar a Dios. ¿Recuerda que vimos eso? Que estamos muertos, que no podemos buscar a Dios por nosotros mismos. Ningún pecador por sí mismo buscará la verdad, buscará la justicia y vendrá a la reconciliación y a la salvación. Ninguno. Porque no quieren, porque no pueden, porque la condición de estar muerto en el pecado y hace que esto se lo impida. Entonces los únicos que pueden venir al Padre son aquellos a quienes Dios da vida y luz y entendimiento, y también concede arrepentimiento y fe. Esos son los que vienen al Señor. Recuerden que eran del Padre y el Padre se los entregó al Hijo como un regalo. Y también aprendimos de este estudio de eso, que aquello a quien Dios da son aquellos a quien Él ha escogido darles. Dios escoge a quien va a salvar y Dios salva a quien ha escogido. Entonces está claro que la palabra de Dios, en la palabra del Señor, que la salvación es toda de parte de Dios. Ya nosotros no tenemos parte en eso, sino que Dios, en su misericordia, en su bondad infinita, Él decide salvarnos a nosotros, y nosotros no tenemos nada que ver con ese tema de la salvación. Es completamente de Dios, porque si no tendríamos parte nosotros en aquel trabajo, en aquella salvación. Y estos salvos también se llaman la simiente santa, es su descendencia santa, en el lenguaje de Isaías 53, su pueblo, a quien Él ha identificado. Ahora, su salvación no es independiente de la voluntad, ¿ya?
de la voluntad de Dios, sino que está en armonía con la voluntad de Él. Y así nuestra voluntad es alterada por el poder de Dios. Entonces eso lleva a la pregunta: ¿por quién murió Cristo? Y también lo hemos visto, ¿cierto? ¿Por quién murió Cristo? Y vamos a repasar un poco de eso. La última vez que lo vimos, la mayoría de la gente en la iglesia cree que el mundo murió por todo el mundo potencialmente. ¿Ya recuerdan eso? Que la mayoría de las personas creen que la salvación es algo que el pecador puede activar en cualquier momento, que es algo que se dio, porque Cristo murió por todo el mundo y el pecador es responsable de responder a ese llamado. Entonces es una salvación potencial, ¿ya? Como un comprador, ¿cierto? Que también vimos ese ejemplo, que tiene un porcentaje o alguna probabilidad de aceptar o no lo que se le está ofreciendo, lo que se le está vendiendo. Tenemos clientes potenciales, tenemos compradores potenciales. Y acá es lo mismo, hermano. La gente piensa que esta salvación es potencial, que en cualquier momento cualquier pecador, como lo vimos también, si sabemos llegar al punto exacto de la necesidad de esa persona, podemos tocar sus sentimientos y podemos llegar a que ellos acepten al Señor. Y ellos activan la salvación. Eso cree la iglesia en general, pero nosotros sabemos que no es así. Que no es así como actúa el Señor. En cierta manera se piensa esto y usted puede escoger si quiere o no quiere la salvación. Entonces Él murió por todo el mundo potencialmente y por nadie de manera real. Eso es lo que cree la iglesia, la mayoría de la iglesia, hermano. Por tanto, el hacer real la expiación depende de si el pecador decide hacerla real o no. Esta obra expiatoria de Jesucristo a favor de Él. Y si el pecador nunca cree, si él escoge nunca recibir a Cristo, entonces la muerte de Cristo por él permanece un potencial no cumplido. Y sabemos que la muerte de Cristo fue una muerte real, ¿ya? Y cumplió todo a cabalidad, para todo lo que para todo lo que era la muerte del Señor, que era salvar al suyo. Entonces, si un pecador decide no aceptar a Cristo, entonces la muerte de Cristo fue en vano. Entonces no sirvió la muerte de Cristo, no fue eficaz. Y eso es una mentira, eso no está en la Biblia. Entonces aquellos que creen en la expiación de Cristo, que es limitada en su efecto, es limitada, cierto, como dijimos recién, en su efecto. Los que creen piensan eso, que la salvación de Cristo es limitada en su efecto, en lo que hace en el pecador. Lo que la Biblia enseña es que la limita en su extensión, aquello a quienes Dios escoge y salva. Y para ellos es ilimitada en su efecto, en su poder. Entonces no es una salvación potencial para todos, es una salvación real para muchos, ¿ya? Que son los que creen, a los que Dios llama. Entonces también vimos quiénes son esos nuestros, los nosotros, cuando habla en la Escritura, que también los vimos por los cuales Cristo murió. ¿De quiénes habla en la Escritura cuando habla de ellos, cuando habla de nosotros, de nuestros? Por quienes Él de hecho llevó el juicio del pecado, y es la simiente santa, los salvos, la descendencia santa, los elegidos del Padre, la novia de Cristo. Entonces, hermanos, esta perspectiva en nuestra mente cambia todo. Si usted cree que en cierta manera existe una expiación potencial que está flotando por el mundo y usted simplemente tiene que convencer a los pecadores que la recojan, que se aprovechen de ella, entonces el Evangelio adopta un enfoque totalmente diferente a lo que es. Todo se convierte en concentrarse en la voluntad del pecador para llevarlo a que haga real esa expiación que únicamente es potencial. Entonces, la pregunta: ¿quién recibe el crédito por esto? Si el pecador tiene que aceptar esto. Y esto no se oye como una manera de glorificar a Dios, si alguien tiene que poner algo más para la obra de Dios, cuando la obra del Señor es completa. Entonces, es la idea de que la expiación de Jesús es ilimitada en su extensión, pero muy limitada en su efecto. De hecho, no es suficiente para salvarlo a usted. ¿No es sorprendente esto, hermano, que no sea suficiente para salvarnos a nosotros? O sea, lo que piensa la gente, lo que piensa la mayoría. Jesús muriendo en la cruz pagando los pecados bajo esa teología no es suficiente para salvarlo a usted. Usted de hecho tiene que hacer algo para completarla, lo cual
parece que se oye como una salvación por obras. O sea, Jesús en la cruz, en vez de decir consumado es, dijo comenzado es. ¿Te imaginan? Comenzado es. O sea, yo comienzo, Cristo comenzó la obra y usted la termina. Usted ve si es salvo o no, usted ve si recibe o no la salvación, entonces se convierte en un evangelio por obras. Por algo Cristo dijo consumado es. Porque ya está consumado, hermano, no hay nada más que hacer. Ya está hecho. Lo que tiene que hacer usted ahora es vivir una vida santa conforme al evangelio de Cristo. Eso, y perseverar cada día más. Y Dios lo preserva hasta el final. La obra es completamente de Dios, hermano. Cuando vemos gente que está en la iglesia y después se va es porque nunca fueron salvos. Esa es la única respuesta para eso. Porque hay personas que perseveran, hermano, que están en la iglesia, a veces se enojan con Dios, ya se van de la iglesia un tiempo y vuelven y perseveran y siguen adelante. Pero no porque se fue de la iglesia un tiempo, perdió la salvación y después Dios le da la salvación de nuevo y vuelve a la iglesia y se lo lleva así. Eso no existe, hermano. Eso no es bíblico. El trabajo está completo. Entonces otra pregunta, ¿cómo el pecador va a hacer esto cuando él es totalmente incapaz de hacer eso y no tiene el deseo tampoco de hacerlo? Lo vimos, ¿cierto? En los primeros estudios que vimos del tulip, de la depravación total. Vimos que el hombre no tiene esa capacidad de responder. Muertos en delito y pecado. Eso así nos menciona la escritura que estábamos. Entonces sabemos que no toda persona va a ser salva. La expiación es limitada en su extensión y la pregunta es ¿quién la ha limitado? Y la respuesta es Dios. Él limitó esta salvación. Y para algunas personas, hermano, es muy difícil escuchar esto. Y volvemos atrás a lo mismo, ¿cierto? La gente piensa que, la iglesia piensa que muchas personas están buscando a Dios, que muchas personas quieren entrar al reino de los cielos y andan buscando a Dios y Dios les dice que no porque no son elegidos. Esa es una teología errónea, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que todos van en un solo sentido, ¿a dónde? Al infierno, rumbo al pecado. Desde que Adán cayó, el corazón del hombre de continuo solamente al mal. No hay nada bueno en nosotros. Entonces a Dios le plació escoger a algunos de ellos que reciben salvación, reciben gracia, y el resto recibe justicia, que es lo que merecen. En ningún momento Dios es injusto con las personas, Dios es injusto con el mundo, en ningún momento, hermano. Entonces esa teología de que Dios está en el cielo diciendo tú eres salvo, tú no, tú sí, tú no, ustedes dos sí, ustedes tres no, eso es falso, hermano. Eso es falso, eso no es así. Por eso a algunos les molesta esto, hermano, y lamentablemente es así. Todos los días hay gente yéndose al infierno porque han rechazado el mensaje de Dios. La doctrina que realmente es dura es la doctrina del castigo eterno. Si no hubiera infierno, ni siquiera necesitaríamos debatir estos asuntos. Pero es Dios quien decide a quién va a salvar y quién lo escogió desde antes de la fundación del mundo, a quien Él escogió. Entonces no podemos ver la cruz nada más, hermano, y ver a Cristo ahí al final, mirando hacia arriba y diciendo, como recién lo dije, comenzado es. Porque esto sería potencial, hablaríamos de una salvación potencial. Ahí sí hablaríamos de una salvación potencial, porque diría Cristo, comenzado es, y el resto le queda al pecador. El resto le queda al mundo, si ellos quieren aceptar o no. Entonces, si Cristo hubiera dicho comenzado es, sería una salvación potencial. Ahí sí. Y eso no es lo que Él dijo, ¿cierto? La muerte de Cristo fue un pago completo y pleno a Dios, satisfaciendo su ira por un grupo de personas en particular elegido por Él, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo. Él pagó el precio, el pago completo por todos nosotros. Entonces,
para continuar, hermanos, tenemos que ver algunos términos, en este caso como mundo, porque siempre, ¿cierto?, se habla del mundo. Y ahí también hay un hueso que se le atora mucho, porque cuando dice que Cristo murió por todo el mundo, ellos piensan que es todo el mundo en general, ¿ya? Y son términos que tenemos que aclarar. Entonces, cuando escuchamos la palabra mundo, muchas veces pensamos que significa todo el mundo, y eso no es así. En Juan 1:9, en él estuvo la luz, dice, la cual viniendo al mundo alumbra a todo hombre. Entonces, ¿qué significa esto? Viniendo al mundo. ¿Significa que él vino a todo ser humano sobre la faz de la tierra? No es cierto. Esto significa simplemente que él vino a la esfera humana. Habla del mundo en general. No habla de personas, sino que del mundo en general. Él estuvo en la esfera humana. Él y el mundo fue hecho por él y nosotros también. Y dice que el mundo, cuando él vino, el mundo no lo conoció. El mundo es simplemente un término para la palabra humanidad o el mundo creado. Él estuvo en el mundo. Dios es carne humana. No hay nada acerca de todo individuo sobre el planeta estando necesariamente involucrado en esa palabra. Simplemente el orden creado. Eso es lo que significa esta palabra mundo, el orden creado, la humanidad. Él no vino para todos en particular, sino que habla de un todo. Juan 1:29, al día siguiente él vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También acá, ¿ves? Si él quitara el pecado del mundo, todo el mundo sería salvo, ¿cierto? Si hablara de toda persona en particular. A todos se les habría quitado el pecado. Entonces, de manera inmediata debemos aclarar la palabra mundo. ¿Y cómo se aclara? Él vino a la esfera humana. Él vino a este orden creado. Él vino a la humanidad para quitar el pecado. Y en el futuro, por supuesto, será quitado de manera completa en los cielos nuevos y la tierra nueva. Él quitará el pecado del mundo, hermano, pero en un futuro. Y vemos acá claramente que esto es limitado. Él no vino a quitar el pecado de todo el mundo. En el verso 11, regresando de Juan 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, pero aquellos que le recibieron, aquellos les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y ahí es aclarado, ¿se fija? Personas en particular. No, no a todo el mundo en general, no a todas las personas del mundo. Entonces, quitar el pecado del mundo también está aclarado o limitado por aquellos que creen en él. Ellos fueron los únicos quienes tuvieron el derecho de ser perdonados y volverse los hijos de Dios. Entonces el mundo es simplemente un término genérico que significa la humanidad, el orden creado, y también tiene que ser aclarado, hermano. Porque insisto, muchos entienden esa palabra mundo como toda persona en particular. Él vino a todo el mundo, pero a cada una de las personas en el mundo en particular. En Juan 3:16, un pasaje muy conocido, de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces, si no aclaramos, hermanos, estos puntos y esta palabra en particular, mundo, terminaríamos todos siendo universalistas. Porque pensaríamos que el mundo significa el mundo entero. Levántele las manitas.
Ya, entonces hermanos, de esta palabra mundo, de tal manera amó Dios al mundo, debe ser explicada para que no terminemos todos siendo universalistas, ¿ya? Para que no pensemos que todo el mundo va a ir al cielo. En Juan capítulo 4, todo lo que significa en Juan 3 es que Él amó a la humanidad. Él amó a la humanidad, a los pueblos, a todas las tribus, lenguas y naciones. Y eso significa, hermano, que Él amó a la humanidad en un sentido general, en el sentido gracia común. Porque hay una gracia común y una gracia especial, ¿cierto? Bien lo sabemos. La gracia común es la que vemos todos los días cuando nos levantamos. Hay aire, ¿cierto? Hay un sol, hay agua, hay de todo para todos. Como decimos, ¿cierto? La lluvia cae sobre justos e injustos. El sol sale sobre justos e injustos. Y esa es una gracia común. Pero la gracia especial, ¿cierto? Nos es dada a los que son elegidos, a los hijos de Dios. Esa es una gracia especial. Tenemos beneficios, ¿cierto? Al ser hijos de Dios. Entonces tenemos que en Juan, en capítulo 4, lo que significa esto es que Él amó a la humanidad por completo. O sea, Él no hizo distinciones. Recuerden que primeramente la salvación era para los judíos, para el pueblo de Israel. Y Dios después le plació, ¿cierto?, salvar a los gentiles, a los que no estaban incluidos en el plan divino de Él. Y después decidió, por la dureza del corazón de Israel, salvarnos a nosotros, o sea, incluir al mundo entero, toda tribu, toda lengua y toda nación. Y a eso se refiere Juan acá, cuando habla de el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces Él muestra amor al mundo, pero su amor salvador para el mundo es limitado. Aquellos que son del mundo, la esfera de la humanidad, que creen, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y ese será salvo. En Juan 4:42 lo mismo, no es por tus dichos que creemos, porque hemos oído por nosotros mismos y sabemos que este, de hecho, es el Salvador del mundo. ¿Se fijan? Si nosotros interpretamos esto literal como lo dice acá, volvemos a lo mismo, seríamos universalistas, estaríamos creyendo que Dios vino a salvar a todo el mundo por completo. Y como lo hemos visto, ¿cierto? No es así. No dice que Él es salvador potencial del mundo, Él es salvador del mundo. Él es salvador del mundo sin aclaración de tal manera que el mundo tiene que ser aclarado por lo que la palabra, por lo que Él, o sea, no por la palabra salvador. Él es el salvador del mundo y Él es el único salvador que este mundo jamás tendrá. Y Él es el único salvador que la raza humana también va a conocer. No hay otro salvador para este mundo, solo Cristo. Y lo importante acá es señalar, hermanos, que a lo largo del Evangelio de Juan, en donde quiera que se lea esto, Salvador del mundo, de tal manera amó Dios al mundo, Él estaba en el mundo, etcétera, mantenga una mente de que Juan estaba dirigiéndose a un ambiente de racismo judío antigentil, ¿ya? Y la idea de que el Mesías era por el mundo era una idea totalmente extraña, una idea revolucionaria. Y volvemos, ¿cierto?, a que ellos, en un principio Dios eligió a Israel como su pueblo escogido para salvarlo. Ese era su simiente, su remanente. Y por la dureza del corazón de ellos, por despreciar, ¿cierto?, a Cristo, a Dios le plació en su, como dice Pablo, los puso en ira para que ellos se enojaran, para que ellos vieran que Dios era soberano y Él hacía lo que Él le placía y decidió integrar a los gentiles, al mundo, que en este caso somos nosotros, hermano. ¿Ya? Entonces cuando se está hablando aquí Juan y habla del mundo, vuelvo a repetirlo para que nos quede claro, el mundo en general. Toda tribu, toda lengua, toda nación, negritos, blancos, amarillos, cualquiera que sea la raza, hermano, estaban incluidas en la salvación. Y a eso se refiere la palabra mundo, no se refiere a mundo en general.
Porque vuelvo a repetir, seríamos universalistas. Porque todo sería, si habla de todo el mundo, es porque todo el mundo va a ser salvo. Y todo el mundo tendría que ir al cielo, y no es así, hermano. En Juan 6:33, de nuevo, el mismo énfasis, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo para dar vida al mundo. ¿A qué parte del mundo? El que a mí viene no tendrá hambre, el que viene a mí nunca tendrá sed. Si usted va a tener vida, si usted va a venir, va a creer, sea cual sea la nación que sea en este planeta, Él es el Salvador del mundo. Porque Él vino a dar vida al mundo, ¿cierto? Y después lo aclara que es para que el que a Él viene, el que tiene hambre, el que tiene sed, son unos pocos. En 1 de Juan 4:14 dice también lo mismo, en el sentido de que no está limitado a los judíos, pero está limitado a aquellos que creen. Dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre. Y el pan también que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Él da su vida por el mundo. Pero ¿quién acá es el mundo? Y dice el mismo versículo: todo aquel que come el pan vivirá para siempre. O sea, todo aquel que viene al Padre, todo aquel que el Padre lo atrae a Él. Está limitado. Y siempre todo esto, hermano, está definido por creer. En el capítulo 12, 47 y 48 también de Juan: si alguno oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo. No he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y obviamente esto no significa que Él va a salvar a todo el mundo en general, ¿cierto? A toda persona. Significa que Él va a extender su salvación sin considerar raza, color o sexo por el planeta, en la humanidad en general. Capítulo 14, versículo 22, otra ilustración de esto. Dice: Judas, no al Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué entonces ha pasado? ¿Qué te vas a revelarte a ti mismo y a nosotros, y no al mundo? Otra vez. ¿Qué entonces ha pasado que te vas a revelar a ti mismo, a nosotros y no al mundo? Ahí sí, lo leí mal, muy mal. Entonces, ¿qué quiso decir Judas acá? ¿Qué es lo que él quiso decir con que te vas a revelarte a ti mismo, a nosotros y no al mundo? Él ciertamente no quiso decir todo ser humano que vivía en el planeta en ese entonces. El mundo en el sentido más amplio, la esfera más amplia de la humanidad, el público en general, significa ahí. De eso está hablando acá Judas, no el Iscariote. Y Jesús inclusive también, hermano, entendió sus propias limitaciones en la palabra mundo. En Juan 17 también. Él está orando y dice: los hombres que me diste del mundo, oro por ellos. Tuyos eran y tú me los diste y han guardado tu palabra. Y después en el verso 9, pido por ellos, no pido por el mundo. Y entonces ahí tenemos a Jesús no intercediendo por el mundo, sino por los hombres que Dios le dio del mundo. Por los pocos, ¿cierto?, que Dios le entregó. Recuerden que vimos eso, que los salvos son del Padre desde antes de la fundación del mundo. Son del Padre y el Padre los entrega al Hijo. Y en un futuro, ¿cierto?, después que Cristo venga a esta tierra, el mismo Cristo se sujetará al Padre y devolverá a sus escogidos al Padre. En el versículo 15 de Juan 17, ¿lo vimos, parece? Sí, lo vimos ese. No. Sí, ahí continúa, dice: después yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entendemos el mundo como como un sistema, cierto, humano con todo su pecado. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal.
que eso está presente en este mundo. En el verso 16 dice, ellos no son del mundo. Después dice en el 18, tú me enviaste al mundo y yo los envío al mundo, pero no oro por el mundo, solo oro por aquellos que tú me has dado del mundo. Muchas veces la palabra mundo, ¿sí? ¿Se fija, hermano? Jesús entonces también supo cuáles eran las definiciones del uso de la palabra mundo, simplemente general, un mundo en general, más allá de Israel, trascendiendo de todas las razas y lenguas. La palabra siempre es aclarada, definida, nunca hay una ocasión en la que podemos, de cierta manera dogmática, decir que significa todo el mundo que vivió, o toda persona en particular, sino que habla de un general. En Juan 12:19 los fariseos están procurando más y más por Jesús, y entonces dice, los fariseos por tanto se decían el uno al otro, ven que no está haciendo ningún bien, mira, el mundo se ha ido en pos de él. ¿Qué quisieron decir con esto? Todo ser humano, porque si hablamos de todo el mundo, ¿cierto? O hablamos del mundo, podríamos pensar eso, que es todo ser humano, pero no andaba todo ser humano detrás de Cristo. Habían personas que ni siquiera sabían que Él estaba pisando la tierra en ese entonces. Y no es así, ¿cierto? Sino que es un grupo en particular. En Lucas 9:25 Jesús dice, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare el mundo? ¿Habrá algún hombre que gane el mundo completo o que sea dueño del mundo? Entonces simplemente en el contexto entendemos, hermano, el término mundo. Es para llevarnos más allá del provincialismo, de lo estrecho o el racismo del judaísmo. Era para salir, ¿cierto?, de que no estaba solamente, que ya no era esta salvación solamente para los judíos, sino que iba más allá de todo esto, iba mucho más allá, para llevarnos a la extensión de la expiación abarcando esta tierra en todas sus épocas y en todas las naciones. Entonces eso es lo que significa en este caso la palabra mundo. Y debe ser aclarada, hermano, debemos tener claridad de estas palabras, porque antiguamente cuando yo también pensaba que el mundo hablaba de todas las personas. Pero si lo vemos a profundidad, podemos comprender que no es así, ¿cierto? Que habla de un mundo en general, que habla de un evangelio que no tiene limitaciones. De eso es lo que está hablando, y que se va a extender hasta el fin de la tierra. Porque en primer lugar era para los judíos, recuerden bien, insisto en eso, era solamente para ellos. Pero después Dios, ¿cierto?, en su soberanía dijo, bueno, ustedes son duros de corazón, así que voy a extender esta salvación a los gentiles. Y eso fue algo increíble para los judíos, hermano, ellos no podían creerlo, fue una ofensa para ellos. Una ofensa en su máxima expresión, de que Dios se fijara en el mundo. Entonces debemos entender bien estas ciertas palabras, hermanos, que nos van a ayudar también a entender esta doctrina, que a veces se nos torna un poquito complicada, pero una vez que la entendamos bien, ya no va a ser nada complicado y se va a abrir más aún su mente, hermano. ¿Ya? Así que hasta ahí el mensaje de hoy. Oramos y damos gracias al Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, Dios Santo, por tu amor, tu misericordia. Gracias por este mensaje que nos has permitido el día de hoy compartir, Dios del cielo, tu palabra, que es la palabra que nos da vida, la palabra que nos alimenta, que es corriente de agua viva para nosotros, Señor. Muchas gracias porque tu palabra nos nutre, tu palabra nos llena de sabiduría, de inteligencia, para poder guiarnos cada día en nuestro caminar, en nuestra perseverancia, Señor. Agradecemos todo lo que haces por nosotros cada día, Dios del cielo, y te rogamos una bendición para nuestros hermanos que no han podido estar el día de hoy, también una bendición para los que han estado hoy en este lugar, adorando, bendiciendo tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que cada día haces en nuestra vida, por la vida, la salud, por el trabajo, Señor, por todo lo que a diario nos das, por poder en la mañana abrir nuestros ojos, Señor, despertar
y tener un día más de vida, Padre, para poder vivir, para poder disfrutar de todo lo que tú nos entregas, Señor, en nuestras manos. Gracias, Padre. Un día más también para servirte, un día más también para aprender más y más de tu palabra, mi Señor. Muchas gracias, Dios, por todo lo que haces con nosotros y por todo lo que seguirás haciendo cada día. Fortalece nuestra vida espiritual, fortalece nuestra vida carnal también, Señor, con estas enfermedades que cada día aumentan más y más en este mundo, Dios. Ayúdanos, Padre, para seguir adelante y para continuar. Y el día de mañana poder estar junto a ti en la gloria eterna. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.